Buenas, hola colegas, ¿cómo les va? Un saludo desde la ciudad de El Viejo, en el municipio de Chinandega, en Nicaragua, donde estamos haciendo una consultoría en desarrollo social. Vamos a continuar con nuestra serie de webinars para el desarrollo y fortalecimiento organizacional. No sin antes recordarles que por favor no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y seguirnos en Facebook en Stichting con Finanzas, que pueden ver aquí abajo en el video. Hoy vamos a hablar de gestión, de buenas prácticas de gestión para el recurso humano, pero como en todos los otros webinars quiero dedicar al menos 1 o 2 minutos para recordarles del contexto en que trabajan las organizaciones, ¿no? Habíamos hablado de 3 grandes agendas globales que las organizaciones tienen que considerar en su trabajo. Habíamos hablado de que esas 3 agendas tienen un nivel global, un nivel nacional y se desagregan a nivel regional o local. También habíamos hablado de la imperiosa necesidad demandado por una de las agendas de transparencia y responsabilidad en la gestión, que todo debería de trabajarse desde el gobierno corporativo, ¿verdad? Y finalmente también recordarles lo que para nosotros quiere decir sostenibilidad organizacional, que era aquella capacidad adaptativa de la organización, la capacidad programática de la organización, la capacidad de liderazgo y, una vez más, con toda la premeditación, lo dejamos al final, la capacidad financiera. Entonces, dicho esto, también debemos de recordar que en todo momento hablamos del ciclo de Deming, que el ciclo de Deming nos exige planear nuestras actividades, ¿verdad? Actuar sobre lo que planeamos, evaluar lo que actuamos, finalmente chequear todo lo que hemos hecho y con base a eso planear de nuevo todo el ciclo de nuevo. Entonces vamos a hablar de el tema que nos atañe hoy, colegas, que es el tema, como ya les comenté, es el tema de buenas prácticas para la gestión del recurso humano. Como les comentaba siempre desde el principio, en este momento, o sea, siempre hablamos de desarrollo y fortalecimiento organizacional. En todo momento tratamos de utilizar una palabra bastante amplia, eh, que involucre tanto a las organizaciones que tienen una gestión con lucro como aquellas que tienen una gestión sin lucro. Entonces, vamos a tratar de enmarcar la gestión del recurso humano dentro de esta generalidad, que es una generalidad organizacional. Debemos recordar entonces que en toda organización podemos hablar de personal que trabaja según los ciclos. Debemos hablar también de voluntariados. Hay organizaciones que trabajan, por ejemplo, yo estuve asesorando en el pasado a Naciones Unidas, y el alto comisionado de Naciones Unidas hace mucho de sus trabajos, los hace con voluntarios y con pasantes. Entonces, en todo momento hay que ver a lo interno de la organización, hay que ver cómo estamos gestionando nuestro personal, los voluntarios y también los pasantes. Un requisito sine qua non es un requisito sin el cual, como dice el latinismo, sine qua non, si la organización no lo tiene, ni siquiera pierdo mucho tiempo en evaluar o gestionar el resto de las variables de recursos humanos, que es que toda organización debe tener contratos laborales que cumplan con los requisitos mínimos de la legislación de cada país. En mi país sucede, en Costa Rica sucede que la legislación, si un empresario cumple con la legislación, pues hay unos costos de cargas sociales bastante elevados, y muchos empresarios me dicen que porque ellos tienen que dedicar cualquier cosa, cualquier recurso o cualquier recurso a la responsabilidad social si ya ellos cumplen con estos requisitos. Y mi respuesta es que son requisitos mínimos legales. El hecho de que los cumplan para mí no habla bien de la organización, simple y sencillamente me habla de que no son criminales, de que no están violando a la ley. Entonces, ese requisito es muy ajustable a las realidades de cada país.
Sin embargo, es importante o es un requisito indispensable que todo lo que es personal remunerado, tenga un contrato que cumpla con las legislaciones de cada país. Si la organización tiene eso, podemos comenzar con la gestión del buen recurso humano. La primera gran variable que tenemos aquí es la variable de los procesos. Esos procesos son claros y son transparentes, ¿verdad? En todo lo que es el proceso de reclutamiento y contratación de personal. La descripción del trabajo, si ese trabajo hay una buena descripción, tanto del personal como de los voluntarios, como de los pasantes. En muchas organizaciones relativamente informales se le contrata a la persona, se le da una descripción del trabajo verbal y 2 o 3 días después ya nadie se acuerda de cuáles eran las responsabilidades. Entonces siempre tiene que haber una muy buena descripción del trabajo, tanto del personal como de los voluntarios como de los pasantes. Usualmente yo le dedico mucho tiempo a la formalización de la relación con voluntarios y pasantes para asegurar aprovecharlos al máximo, ¿verdad? También, devolviéndonos un poco a lo que hablamos de procesos claros, transparentes, de reclutamiento y contratación, siempre eso es muy importante tenerlo presente, no tanto por la documentación del proceso, sino para que la gente que esté a lo interno de la organización, personal, voluntarios y pasantes, lo tengan claro y sepan que es un proceso justo y que es un proceso transparente y que hay que cumplir con el debido proceso y que no se contrata o se invita a pasantes y voluntarios a discreción o según el ánimo de la persona que contrata. Siguiendo adelante, un proceso muy importante son los procesos de inducción, particularmente para los trabajos en misiones de campo, para proyectos. Los procesos de inducción ayudan muchísimo cuando una persona entra a trabajar por primera vez a una empresa. Hay toda una curva de aprendizaje de cuáles son todos los procedimientos. Si hay un proceso de inducción bien complejo en el sentido de que abarca todas las variables del trabajo y de la empresa, esa curva de aprendizaje, el paso por esa curva de aprendizaje puede ser muchísimo más acelerado. Entonces es un buen indicador desarrollar procesos de inducción para el personal. Como les comentaba, particularmente importante para las misiones, trabajos de campo o proyectos fuera de la empresa. Otro proceso muy importante que habla de la madurez en la gestión del recurso humano de cualquier organización son los procesos de evaluación del recurso humano y de la dirección. Evaluar el recurso humano con un proceso objetivo es más difícil de lo que parece. Cada organización está organizada de forma diferente, entonces hay que saber estructurar una evaluación de ese recurso humano y una evaluación totalmente independiente o aparte de la dirección de recursos humanos, que es la que evalúa o la responsable del recurso humano, para asegurar un proceso independiente. Ojalá lo puedan hacer terceros independientes a la organización, la evaluación de la dirección. Finalmente, estos procesos de evaluación del recurso humano y de la dirección se deberían de derivar de políticas o de procesos que aseguren un desarrollo del personal. Si hay una política o un proceso para el desarrollo del personal, eso ayuda muchísimo a que el personal se comprometa porque entienden que es un proceso que se maneja de forma responsable, de forma transparente, pero sobre todo de una forma justa. Es importantísimo que nuestros colaboradores, particularmente el personal, pero también los voluntarios y los pasantes, tienen que entender que hay todo un proceso bien estructurado de evaluación del desarrollo del personal, del que pueden participar y que es justo, que no depende de subjetividades que tal vez no cumplen con procesos racionales. No quiero entrar aquí en mucho detalle. También es importante ver si las organizaciones cumplen
con la cobertura de riesgos del trabajo, particularmente aquellas organizaciones que tienen muchos empleados, voluntarios o pasantes de campo. Por ejemplo, hay muchos pasantes de organizaciones no gubernamentales que les toca ir a los proyectos, entonces que vayan allá con el seguro, con todos los riesgos bien establecidos, con seguros que cumplan todos estos riesgos y con una cobertura. En el caso, por ejemplo, de organizaciones con lucro, es el caso típico de todos los vendedores de campo, todos los que hacen ruta para asegurar una venta, que ellos tengan todos esos seguros debidamente cubiertos. Hay algunos que se limitan solo a un seguro de transporte, pero hay gente que le toca mandar a empleados a lugares que son inseguros, inseguros desde el punto de vista de que los pueden asaltar en nuestra región, en América Latina. Entonces, que todo eso esté cubierto por un seguro con la cobertura adecuada es un buen indicador de gestión. Finalmente, hay toda una área de recursos humanos de la cual podríamos hacer por sí misma un seminario, que es la definición de habilidades y competencias frente a los requisitos del puesto, sea este puesto un personal pagado, voluntarios o pasantes. ¿Por qué eso es tan importante? Porque eso debería de derivar de una estrategia de gestión del recurso humano, podría derivarse de una estrategia de gestión del conocimiento del recurso humano, podría derivarse de una estrategia de desarrollo programático de la organización. Entonces, esa definición de habilidades y competencias frente a los requisitos del puesto es realmente importante para un desarrollo del personal, para una evaluación del personal. Sucede con mucha frecuencia, es más frecuente de lo que uno se imagina, que se le pide nuevas responsabilidades a personal ya existente o voluntarios o pasantes que están entrando, se les piden nuevas responsabilidades para los cuales ellos no tienen las habilidades y competencias. Entonces, después de un ciclo de planificación, que puede ser semestral o anual, que ya lo vimos en la parte de planificación estratégica, la persona no cumple con los requisitos, con los objetivos establecidos, o cumple parcialmente, y no es culpa de la persona, es que simple y sencillamente no tiene las habilidades y las competencias. Entonces es parte de un proceso que es relativamente frustrante para el personal. Entonces, como les decía, todo esto es parte de una evaluación sistemática que se puede ir haciendo al final del periodo de planificación, que, como les comentaba, podría ser de un año. A esa evaluación, a ese final del periodo de planificación, hacer toda una evaluación sistemática del recurso humano para ver qué cumplió, qué no cumplió, las razones, motivos, falta de creación de capacidades de parte de la organización. Y eso puede ser, eso puede demandar fácilmente, puede demandar el 40-60% del tiempo de una buena oficina de gestión de recursos humanos. Otro elemento que se desarrolla de la definición de habilidades y competencias es la comprobación de la coherencia entre la política de recursos humanos y la realidad operacional. Debemos recordar que la realidad operacional, es decir, el contexto allá afuera, la calle donde está trabajando la gente, sea personal, sean voluntarios o pasantes, ese contexto, esa realidad es altamente cambiante. Puede cambiar a un ritmo muy acelerado de días, meses, o puede mantenerse muy estable. Entonces, ¿cómo comprobamos la coherencia entre la política de recursos humanos, todo lo que guía lo que hemos venido hablando hasta ahora, con la realidad, con las realidades operacionales sobre las que trabaja la organización, sea esta con lucro o sea esta sin lucro? Entonces, es importante hacer una comprobación periódica. Y esa comprobación periódica, mi recomendación va muy en relación a qué tan cambiante es el contexto. En las grandes zonas urbanas los contextos son mucho más cambiantes, mucho más rápidos, mientras que en las zonas rurales tienden a ser un poco más estables. A veces en las zonas rurales encuentra uno procesos de cambio muy acelerados. Y todo esto, todo lo que acabamos de decir, si lo sistematizamos en una política, en procesos, en procedimientos, todo esto hay que enmarcarlo dentro del ciclo de Deming, porque en el momento en que dejamos de ver cómo mejoramos,
A partir de ese momento empezamos a morir, como ya dijimos en otro seminario. Entonces, ¿qué acciones vamos a tomar para mejorar continuamente el desempeño de nuestros procesos en gestión de recursos humanos? Es decir, actuar, ¿verdad? Establecer objetivos y procesos para conseguir los resultados en la gestión del recurso humano que necesitamos, es decir, planificar el recurso humano. Implementar el proceso, es decir, saber hacer. Y finalmente, realizar el seguimiento y medición de los procesos, verificar. Y para eso se pueden crear dashboards de gestión del recurso humano que hable específicamente de cómo llevarle el curso a eso. Bueno, creo que con esto vamos terminando con esta pequeña pincelada de buenas prácticas de gestión del recurso humano, sean personal, voluntarios y pasantes. Van a disculpar el sonido externo, pero es parte de nuestro trabajo. Probablemente el próximo webinar será acerca de lobbying o cabildeo en español. Comunicación e imagen, buenas prácticas de lobbying, cabildeo, comunicación e imagen. Finalmente, antes de cerrar, quiero invitarlos a nuestro próximo webinar y a seguirnos en nuestro canal de YouTube y sobre todo seguirnos en nuestro Facebook Stichting con Finanzas, que está aquí abajo. Muchas gracias, colegas, y nos vemos la próxima semana.